casa, un tiempo para unirnos y juntos glorificar a Cristo. Jeremías capítulo 2, verso 12 y 13. Cuando lo encuentre me regala un amén. Amén. Dice la palabra del Señor, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Ahora, ¿por qué Dios está diciendo está dando ese llamado? Porque el verso 13 nos dice la razón. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muy bien, puede tomar asiento hoy en esta tarde. Yo he titulado este mensaje para usted que toma nota o nos escucha: dos males en la iglesia. Dos males en la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de cada uno de ellos, con el propósito de que podamos volvernos a Dios y reconocer cómo está nuestra vida delante de nuestro Dios. El contexto en el cual el profeta Isaías pronuncia este mensaje a la nación de Israel fue antes del exilio, antes de que Israel fuera llevado cautivo por Nabucodonosor en el año 585-86 antes de Cristo. Durante ese tiempo Dios levanta a Jeremías con un mensaje de juicio, con un mensaje de condenación, pero a la misma vez con un mensaje de arrepentimiento para el pueblo, para que se volvieran a Dios, porque se habían apartado completamente de Dios. Toda la nación durante este periodo de la profecía de de Jeremías, el pueblo de Israel había caído en un estado de apostasía completamente. Se habían apartado de Dios y ellos habían visto, era una nación que había visto proezas, milagros y hazañas que Dios había hecho a favor de la nación de Israel. Ellos habían sido testigos de cómo Dios había tratado con sus enemigos y cómo Dios los había rescatado, cómo Dios los había salvado y cómo Dios los había protegido de todos sus enemigos. Pero Israel rápidamente se olvidó de Dios. Israel rápido se olvidó y se apartó de los caminos de Dios y dejaron al Dios vivo que los había protegido, que los había librado, que los había salvado, y en cambio se volvieron a ídolos, se volvieron a dioses falsos, se volvieron a la adoración a dioses paganos, olvidándose de todo lo que el Señor Dios Todopoderoso había hecho por ellos. Y es en esa encrucijada y en ese tiempo de decadencia y de apostasía es que Dios llama al profeta Jeremías y le da un mensaje para la nación de Israel, un mensaje de condenación, un mensaje diciéndole al pueblo de primera mano: ustedes han hecho dos pecados latentes hay en la nación de Israel. Hay dos males que mi pueblo ha hecho. Y yo quiero decirle, contextualizándolo hoy, amados hermanos, la historia se repite. Yo no sé si alguien está escuchando esto. La historia se repite hoy dentro de la iglesia. En la iglesia, que el Señor no ha hecho por nosotros. A la iglesia el Señor ha enviado un Salvador, alguien que fue a la cruz del Calvario, que fue colgado, fue clavado por nuestros pecados. Cristo vino del cielo, fue clavado en una cruz para redimir al ser humano de la condenación, para darle vida, para librarlo de una condenación eterna. En cambio, la iglesia de este tiempo, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Al igual que la nación de Israel, dos males ha hecho la iglesia. Y hoy vamos a ver cuáles son las cisternas modernas, cisternas rotas que han entrado a la iglesia, que se han apartado del Dios vivo. Pero este es un tiempo para nosotros como iglesia Fuente de Vida de volvernos al Dios vivo y Dios verdadero. Escuchen, iglesia, la nación de Israel, mira lo que prefirió hacer cisternas que en vez de estar tomando de la fuente. Qué triste es para el ser humano que se desconecta de la fuente por seguir cisternas rotas, cisternas que no retienen agua en absoluto. Y el primer mal que encontramos, ahí el texto nos dice, y lo que se ha introducido dentro de la iglesia hoy en este tiempo, mis amados hermanos, es que la iglesia ha dejado a Dios.
La iglesia en este tiempo ha dejado a Dios, ha dejado esa fuente de agua viva. En muchas congregaciones o en muchos templos, por así decirlo, muchas personas se congregan, asisten a la iglesia durante los servicios, pero entre esas multitudes que vienen a la congregación o que vienen a la casa de Dios, en su gran mayoría han dejado a Dios, se han apartado de Dios. Muchos vienen por una tradición a la iglesia, muchos vienen por una costumbre a la iglesia. Yo espero que ese no sea su caso, o usted que nos escuche en alguna parte de la tierra, que ese no sea su caso. Pero hoy en día estamos viendo un alejamiento de la iglesia, de nuestro Dios, un alejamiento de las cosas espirituales, un alejamiento de la fe genuina que hemos depositado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia de este tiempo se ha alejado de Dios. Y hoy vamos a poder ver algunos ejemplos. Yo sé que usted va a poderlos entender fácilmente. Jeremías capítulo 17. Mira lo que el mismo profeta le está diciendo a la nación de Israel reiteradas veces. Es un mismo mensaje que el profeta le está dando a la nación de Israel. Jeremías capítulo 17, verso 13. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel. ¿Quién es su esperanza, iglesia? Jehová, nuestro Dios. Mira lo que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te han dejado serán avergonzados. Todos los que te han dejado serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque vuelve a repetir: porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Ahora, mire, por favor, Dios era la fuente de Israel. Dios era la fuente que le daba a Israel de beber en todos los aspectos. Pero Israel prefiere dejar la fuente y hace cisternas. Escúcheme, una fuente produce, una fuente emana, una fuente es como un manantial que produce agua pura, agua fresca. Una cisterna no produce. Una cisterna simplemente recibe lo que se deposita en ella, pero no tiene el potencial de poder producir, de poder emanar, de poder ser un manantial. Israel prefiere dejar el manantial por seguir o por hacer cisternas. Así es. Cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. De esa manera Israel se apartó completamente de Dios. Ahora, si damos un vistazo, así sucede, muchas familias, muchos cristianos, muchas iglesias, entre comillas cristianas o evangélicas, que según predican a Cristo, hablan de Cristo, pero se han desviado, se han apartado de Dios, se han apartado de la fuente de agua viva. Y aunque usan el nombre de Dios, y aunque hablan de un Cristo, aunque hablan de un Dios, pero de alguna manera quizás un Dios histórico, un Dios del pasado, un Dios que ahora están completamente ellos alejados de ese Dios. Hoy así está la iglesia, así hay muchos cristianos, así hay muchas personas que pretenden amar a Dios, pretenden hablar de Dios, pero están completamente desconectados de la fuente. Yo no sé si ese fuera su caso hoy, pero yo quiero decirles que la iglesia de este siglo XXI, de igual manera que el profeta Jeremías para la nación de Israel, se habían apartado del verdadero manantial, de la verdadera fuente. Hoy en día estamos viviendo dentro de las iglesias ese tipo de cristianismo. Y es mi responsabilidad hoy, que estoy enfrente de cada uno de ustedes, y poderles predicar, que podamos nosotros hoy examinarnos, evaluarnos cómo estamos, cómo está ahora nuestra vida, quizás, y que podamos echar un vistazo hacia atrás y poder hacer una evaluación espiritual. Cómo estábamos 5 años atrás en nuestra vida cristiana, cómo estamos 10 años atrás, cómo estamos 2 años o meses atrás en nuestra vida cristiana. Un fervor por Dios, una pasión por Dios, una gana que desbordábamos delante de la presencia de Dios, pero poco a poco ese amor, esa búsqueda, ese deseo, esa pasión por la presencia de Dios en muchos se ha ido apagando, en muchos se ha ido marchitando, en muchos se ha ido desviando. Pero hoy es una buena tarde para poder evaluar nuestra vida y volvernos a la fuente que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, dele fuerte esas palmas a Dios. La iglesia de este tiempo ha acabado cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Estas cisternas rotas muchas veces pueden ser corrientes, filosofías, tradiciones del mundo.
Así está la iglesia de este tiempo, ha dejado a Cristo por seguir cisternas que no sacian, cisternas que no tienen ningún valor delante de Dios, cisternas temporales, modismos que han entrado a la iglesia, filosofías y costumbres y tradiciones que han entrado a la iglesia, que las han puesto por encima de la palabra de nuestro Dios. Y saben, cuando usted va al mismo capítulo 2, verso 8, escúcheme, Dios culpa a los sacerdotes, a los doctores de la ley, a los que tenían la ley, a los pastores y a los profetas. Dios culpa al liderazgo de la nación de Israel porque la nación se ha desviado. ¿Por qué? Porque ellos no estaban enseñando el camino de Dios. Ellos no estaban enseñando la ley de Dios al pueblo. Ellos no estaban enseñando la palabra de Dios al pueblo. Si hoy damos un vistazo a nuestro tiempo, nos vamos a dar cuenta que de igual manera así está la iglesia. Y siempre he dicho y lo reitero nuevamente, en muchos altares hay mucho palabrerío, pero no hay palabra de Dios. Hay tantas visiones, pero nada que ver con Dios. Hay tantos sueños, pero nada que ver con Dios. Hay tantos chistes e historia y entretenimiento, pero nada de palabra de Dios. Y lo que está pasando es que muchas veces, de igual manera, los predicadores y los pastores y los maestros de este tiempo, en vez de estarle enseñando a la gente la verdad, la palabra, el camino a seguir, se han desviado de igual manera y están desviando a mucha gente. Por eso Cristo, previniéndonos en estos últimos tiempos, Él dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Siempre yo le exhortaré y le animaré a que leamos la Biblia, a que no se deje enredar, a que no se deje engañar por cuentos, por filosofías, por tradiciones, por huecas sutilezas, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia, sino que podamos cada día escudriñar la palabra de Dios para que nadie nos vaya a engañar. Dios le dice al pueblo de Israel, los sacerdotes, en el verso 8, si me acompaña, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Dios culpa al liderazgo. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que temían la ley no me conocieron. Imagínate, los que enseñaban la ley, enseñando la ley sin conocer a Dios. Pastor, ¿será posible que haya gente predicando, maestros enseñando que si no tienen conocimiento, no conocen a Dios? Sí, tienen conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios. Así hay mucha gente. Y esto es lo que estaba pasando con la nación de Israel. Luego dice, los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Síganme por favor un momento. Quiero decirle esto, y se lo digo como pastor de esta casa. Mire, agradezca a cada predicador cuando viene, sube aquí y nos exhorta con la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Mire, agradezca a cada predicador que aquí hay en Fuente de Vida, que cuando sube no nos viene a sobar la espalda ni los brazos, no nos viene a decir qué bonito cómo andamos, viene y nos predica la palabra de Dios. Agradezcamos a esa gente. ¿O qué es lo que usted prefiere? ¿O qué es lo que usted prefiere? ¿Tener un charlatán que le esté predicando cosas bonitas, cosas ilusorias, fábulas, cuentos, chistes? ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿O prefiere a alguien que le predique la verdad? ¿Prefiere a alguien que lo confronte con la palabra? ¿Prefiere a alguien que le diga, esto es lo que dice la Biblia, así dice Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos? ¿Qué usted prefiere? Pero muchas veces nos molestamos y nos enojamos con el predicador en vez de darle gracias a Dios para que lo torcido se enderece por el camino correcto y nos volvamos a Dios. Agradezca a la gente que le predica la palabra de Dios, porque óigame lo que le voy a decir, son pocos los predicadores que predican la Biblia tal como está escrito. No sé si alguien me está escuchando. Son pocos, la mayoría de los predicadores lo que hacen es endulzar al pueblo, hablarle bonito al pueblo. Eso es lo que hace la mayoría. Y por eso es que Dios aquí está culpando al liderazgo. Está culpando Dios al sacerdote, a los maestros, a los pastores y a los profetas, porque desviaron al pueblo. No le predicaban la verdad, no le enseñaban el camino, no le mostraban hacia Dios, sino que los guiaban hacia ellos mismos.
Y eso es lo que hoy en día está pasando en muchas congregaciones. Predican nada que ver con lo que la Biblia dice. Yo he escuchado predicaciones donde ni siquiera la Biblia mencionan, ni siquiera un texto de la palabra de Dios, ni siquiera abren la Biblia. Yo no sé si alguien está aquí hoy, me está siguiendo hoy. Es necesario volvernos a Dios. Yo quiero decirle, predicador que usted nos escucha, predique la palabra. Pastor que nos escucha, predique la palabra. Obrero de Dios, siervo, sierva de Dios, predique la palabra. Enseñe la verdad, hable la verdad, exhorte con la verdad. No tenga miedo que la gente lo critique, no tenga miedo que la gente lo señale. Usted no está para complacer a la gente, usted está para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Siempre hable la verdad, siempre predique la verdad, siempre diga la verdad, aunque la gente se ofenda, porque la verdad, dile a tu vecino, la verdad, hijo, duele, ofende. Nunca deje de decir la verdad. Predicadores de Fuente de Vida que están aquí, nunca dejen de decir la verdad, aunque la gente se ofenda. Predica la verdad, enseña la verdad, porque si no predicas la verdad, Dios un día te va a pedir cuenta de que no predicaste la verdad, de que no dijiste la verdad, de que no enseñaste la verdad de Dios al pueblo. Así que no se canse de predicar la verdad, no se canse de decir la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá esos tiempos como los que hoy estamos viviendo, que la gente no soportará, no querrá oír la sana doctrina, sino que se amontonarán a maestros sensuales que le enseñan al pueblo y lo seducen con un lenguaje y con un léxico, con palabras elocuentes, que la gente queda vislumbrada ante la exposición del predicador, pero nada que tiene que ver con lo que la Biblia dice. Yo prefiero ser un predicador tosco como lo soy. No soy tan erudito ni tan preparado, pero mi intención no es venirlo a vislumbrar a usted con mi predicación. Mi intención es predicar la verdad, predicar la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que la palabra de Dios dice. Mi intención no es impresionarlo con mi exposición. No. Mi intención es predicarle lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Israel, el primer pecado de Israel, se alejaron de Dios. Y gran parte de ese alejamiento siempre inició con el liderazgo. Líderes, es que escúcheme, siempre lo hemos remarcado y lo vuelvo a decir en esta ocasión de igual manera. Es que líderes, la Biblia dice, no en vano el soldado lleva la espada. Si usted es líder, no es en vano. Así que póngase firme, amárrese bien el cinturón. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que de igual manera lo va siguiendo. Y si usted se desvía, toda esa gente que lo sigue también se va a desviar. Y si son gente que no leen la Biblia, van a ir al mismo precipicio con usted. Así es. Así es. Por eso es necesario que como líderes estemos bien fundamentados, que estemos bebiendo constantemente, que estemos estudiando la palabra de Dios, que estemos en oración buscando de Dios. No podemos dar lo que no hemos recibido. Pedro le dijo al cojo que estaba en la puerta del templo, lo que tengo te doy. Hay mucha gente que anhela y desea predicar, que es bueno, y aquí no hay egoísmo. Si alguien, Dios lo llama a la predicación, aquí se le da la oportunidad. Pero yo quiero decirle esto, estar aquí predicando no es para que me vean enfrente. Pero hay gente que como quiere eso. Dile a tu vecino, eso no lo dijo por ti. Dile, eso no lo dijo por ti, sino por mí. Dile. Pero sí sucede. Creen que eso es, simplemente es venir y hablar bonito y venir bien presentado y bien vestidito. No, mis amados hermanos, predicar no tiene nada que ver con eso. No. Predicar se trata de exponer fielmente la palabra de Dios. No es hacer que el texto diga lo que yo quiero, es decir lo que exactamente el texto nos está diciendo. Y aquí la palabra de Dios, Dios le remarca a Israel, ustedes, el primer mal de la nación de Israel, se han alejado de mí. Yo que soy la fuente de agua viva, yo que los liberé del cautiverio de Egipto, yo que los traje por el desierto, yo que destruí a sus enemigos, yo que hice abrir el mar, yo que destruí a todos los que poblaban esta tierra y se la tienen heredada a ustedes. Ahora ustedes vienen y se alejan de mí. ¡Qué gran pecado han hecho ustedes! Sí.
Imagínate que si hay un pecado grotesco delante de Dios, es la ingratitud del ser humano. Después que Dios te ha hecho tantos favores, después que venías brincando cerca de allá de Honduras, del Salvador, que allá andabas en un burro, en una bicicleta, al pie, con chancleta, con caites de las ruedas de los carros cuando ya eran tiradas, y ahora que estás aquí, que Dios te ha bendecido, qué ingrato eres que no tienes tiempo para servirle a Dios. Ya estoy predicando la palabra de Dios. Qué ingrato eres que ahora no faltas tiempo para servirle a Dios. Aquel que te ha bendecido, aquel que te ha colmado de bienes y misericordia, aquel que te ha saciado con todo. Cuando venías caminando por el desierto, hacías promesa. Ahora que ya Dios te ha bendecido y no tienes un carro, sino tienes dos o más, ahora qué fácil es apartarte de Dios. Ya me enojé. Qué fácil es eso. Y decimos que Israel, que ingrato Israel, el Dios como Dios. Miren lo que Dios hizo. Hundió a Faraón y a todo su ejército en el mar. Quedó grabado en la historia, que será imborrable. Y lo que Dios hace en el desierto, no tenían que comer, Dios les da maná. 40 años, no habían tiendas, no habían hospitales, no habían medicina, no había lugar para ser atendidos. Y Dios, mientras ellos crecían, su ropa también, su calzado nunca se desgastó. Y además de eso, cuando van a poseer y van a entrar a la tierra prometida, Dios mismo se encarga de darles la victoria. Y ahora Israel, que fácil se aparta de Dios. Repito, la historia se repite hoy en este tiempo sobre muchas personas, familias, hermanos, hermanitas y congregaciones. Cómo Dios te corona de favores y misericordias, y qué fácil es ahora poner pretextos para Dios, el que te da todo. Qué fácil es evadir lo que Dios ha hecho por ti. Yo no sé si le estoy predicando a alguien hoy aquí en esta tarde, pero eso sucede hoy en día. Vi que bajó el amén y el júbilo que estaba cuando estoy poniendo la contextualización hoy en nuestro tiempo, porque no es fácil para nosotros. Dime tú, cuando tú venías de allá, hay algunos de ustedes vinieron en vuelo de primera clase, pues por eso no están agradecidos. Pero yo quiero decirles, si usted entró aquí en vuelo de primera clase, más agradecido debería de estar, que no pasó tomando agua allá por algunos lugares donde usted vio. Yo no me avergüenzo de decir esto. Hay algunos de ustedes que ahora prefieren solo agüita purificada por ahí de tal y tal marca y todo eso. ¿Qué fue eso, iglesia? Se nos olvida de dónde Dios nos ha traído, y nos es fácil darle la espalda a aquel que nos ha dado todo lo que tenemos. La Biblia dice: de Jehová es el mundo, la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. Cuando Dios decide hasta ahí, Dios viene y lo toma. Hay que ser agradecidos con Dios, y vuelvo a repetir, no hay pecado más grotesco en el ser humano, es aquel corazón ingrato que después que Dios le ha bendecido y lo ha colmado de bienes, fácilmente le da la espalda a Dios y empieza a endiosar su dinero, empieza a endiosar las cosas que tiene, empieza a endiosar la troca que tiene, y que no viene en el tiempo de nieve porque se le puede caer el granizo y se le puede quebrar el vidrio y apachar la troca. No importa que se apachen 20, Dios te vuelve a dar otra. Pero así pasa con los seres humanos. Bendito Dios. Primer mal, apartarse de Dios. Tengamos cuidado. Y Dios le había advertido a Israel. Cuando usted va a Deuteronomio capítulo 8, no vaya ahí, pero quiero refrescarle su mente a través de la Biblia. Dios le había dicho a Israel: mira, Israel, tú vas a heredar casas que no edificaste, vas a poseer viñas que no plantaste, y vas a comer de los frutos que no plantaste ningún árbol, etcétera, etcétera. Pero cuídate de tu corazón de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que hizo con nuestros antepasados. Ten cuidado de eso, Israel. No digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza y mis habilidades, es que yo me las puedo todas, es que yo soy inteligente, es que esto y lo otro. No es nada de ti, no es por ti, no es por mí, es por su gracia. Lo que tú tienes, lo que tú has logrado, lo que tú ahora estás disfrutando, es por pura gracia y misericordia de Dios. Tiene para ti. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y dale a Él gloria, y no te
apartarse de Dios. No me quiero detener ahí, porque lo fuerte viene a continuación. Lo segundo que Israel hace es que cavaron cisternas. A la iglesia hoy en este tiempo han entrado un montón de cosas que han desplazado la verdadera fuente. Y hoy la iglesia tiene sus propias cisternas modernas que no retienen agua. Y yo les voy a mencionar por lo menos, no sé si el tiempo me lo permite, unas 3 o 4 por allí. La primer cisterna que ha entrado a la iglesia en este siglo XXI es la siguiente. Es la cisterna del placer y las diversiones. A la iglesia de este tiempo no le digan placer y diversión, que ahí estamos todos. Dije que aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. La iglesia de este siglo XXI ha dejado a Dios y ama más el placer y las diversiones. Te lo voy a poner aquí fácil, mijo. Díganle a la iglesia ayuno, oración, evangelismo, y verá qué cantidad viene. Díganle a la iglesia un día de camping, celebraciones, donde hay de todo y todo. ¡Qué silencio! ¡Aleluya! ¡Qué silencio hay ahora! ¡Qué silencio! La iglesia, al igual que Israel, ha cavado sus propias cisternas. Hay gente que ama más los placeres de este mundo, los placeres de esta vida. Como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, diga conmigo, todo, vamos, díganlo una vez más, todo lo que hay, ¿dónde? En el mundo. Los deseos de cuál? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice, y el mundo pasa y sus deseos. Diga conmigo, mundo. Ahora diga conmigo, deseos. Vamos, todos, digan mundo. Deseos. ¿Cuántos deseos usted tiene del mundo? ¿Qué tiene más usted? ¿De Dios o del mundo? ¿Qué tiene más la iglesia de este siglo XXI hoy? ¿Tiene más de Dios o del mundo? Mire, si la iglesia de este siglo XXI, usted que nos escucha, tuviera más de Dios, las naciones temblaron delante de la presencia de Dios, las ciudades temblaron delante de la presencia de Dios, los enfermos fueran sanos por el poder de Dios, los endemoniados fueran libres por el poder de Dios. Yo te lo confirmo a la luz de la Biblia. Mira, cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, pusieron patas arriba a Jerusalén en días. ¿Por qué? Porque era gente que estaba llena de Dios. Ahora los hermanitos y las hermanitas están más llenas de ¿qué? No sé si alguien me está siguiendo hoy en esta tarde. Del mundo. Más placer del mundo. Más diversión del mundo. ¿Cómo me veo más bonito? Espejito, espejito. Así está la iglesia en este tiempo. Cisternas que han entrado a la iglesia, siguiendo más las modas, las corrientes, las celebraciones y tantas cosas del mundo que no tienen nada que ver con Dios. Y díganme si eso no está pasando hoy en día, en pleno siglo XXI, en la iglesia cristiana evangélica de este tiempo. Y sus predicadores y sus pastores, amén, aleluya. No le hace, hermano, Dios lo entiende. Dios lo entiende. Dios dice en su palabra los principios que hay que seguir. Y yo sé que usted no quería venir a escuchar esta exhortación hoy esta tarde. Y es probable que usted lo hubiera sabido, no acepta la invitación o no viene hoy. Pero quizás es la única oportunidad que tendré yo a usted de escuchar esta palabra hoy. Y es necesario que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Pero escúcheme, hay creyentes aquí sentados o que nos escuchan que por una nueva película que ha salido en el cine dejan a Dios y sus privilegios y cualquier cosa y se van.
Hay creyentes aquí que por un partido de fútbol y andar en las canchas dejan a Dios. Si usted hace eso, usted no es nacido de nuevo. Ay, 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 ay. Si usted por un partido de fútbol deja a Dios y deja los privilegios y deja de venir a la casa de Dios, usted no ha nacido de nuevo. Solo 3 están diciendo amén. A algunos les está cayendo la palabra entonces. Y usted que nos escucha de igual manera, oh no, pastor, la Biblia dice todo tiene, sí, todo tiene su tiempo, pero en tiempo de iglesia no es tiempo de andar jugando mismo. Por aquí voy a ver si alguien más me grita y me ayuda. En tiempo de ayuno no es andar en el parque. En tiempo de evangelismo no es andar en la tienda. En tiempo de iglesia no es andar en una cancha de fútbol. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Así que la gente, hay muchos cristianos sinvergüenza, así les voy a decir, que usan la Biblia para apañar sus cosas. No uses la Biblia, úsala para tu edificación, no para apañar tus tonterías. Hay mucha gente que dice, no, pastor, no todo es iglesia. Yo te pregunto a ti, no todo es trabajo. ¿Por qué no dejas un día de trabajar y sales con tu familia? ¿Por qué justamente en el día de servicio? ¡Hay poder! ¿Por qué en el día de servicio que venir a la casa de Dios? Allí sí pones la iglesia, y que la iglesia y no todo es iglesia. Les amo en Cristo, pero tengo que predicarles la verdad. Tengo que predicarles la verdad. Aunque usted no diga ni amén, ni aplaude, ni gloria a Dios, yo tengo que predicarles la verdad. Pero muchas veces en tiempo de iglesia sí ponemos pretexto. Y es que el pastor piensa que yo no voy a pastorar ahí en la iglesia, pues. Nos vamos a dar cuenta en este mismo punto que hubo un hombre que tuvo todo lo que él quiso y al final dijo, ¿qué dijo? Todo es vanidad. Mira lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3:4, dice que, mira, al final de los tiempos, Pablo está profetizando y le está exhortando y animando y advirtiendo a Timoteo cómo será el carácter, cómo será la vida del ser humano en los últimos tiempos. Dice que la gente será más amadora de los deleites que de Dios. Amarán más los deleites, amarán más todo aquello que le genera un placer, amarán más aquello que le genera una sensación en su vida, amarán todo ese tipo de cosas, amarán más eso que en vez de amar a Dios. Hoy eso es lo que estamos viendo dentro de las iglesias. Las iglesias enredadas y muchas veces las mismas iglesias de igual manera. Y que Dios nos libre y nos ayude a nosotros como pastores. Porque también, mis amados hermanos, yo quiero decirles como consiervo de ustedes que me escuchan o están aquí, debo decirles lo que la Biblia dice. El que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos de tener muchísimo cuidado. Porque muchas veces dentro de las mismas iglesias, de una manera tan sutil, el enemigo se introduce en cosas que vienen a desviarnos y a desenfocarnos del propósito de Dios. Y debemos de tener cuidado con todas esas cosas. Y sería bueno para nosotros y para su servidor hoy evaluar tantas celebraciones que se llevan a cabo dentro de las iglesias. Si eso le da la gloria a Dios, si esto hay un beneficio espiritual, o si simplemente es complacer la carne y al hermano para que no se moleste con el pastor. Me están siguiendo y me están entendiendo y yo sé que ustedes entienden. Pero hay muchas cosas que, amados hermanos, la iglesia se ha hecho sus propias cisternas, la cisterna del placer. Yo se lo compruebo. Todo aquello que genera diversión, la iglesia ahí estamos. Y vuelvo a repetir, dígale ayuno al hermano. No vienen, hermanos. 3, 4, el mismo grupo. Díganle, si yo programara un partido de fútbol, yo le aseguro que esto se nos llena eso ahí. Partido de fútbol, pupusas gratis, baleadas y tamales y tacos, eso se nos llena eso allí. Decimos un día de ayuno en la iglesia. ¿Cómo está la iglesia?
Dile a tu vecino, me están hablando. Me están hablando. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la iglesia ama más los placeres y las diversiones en vez de buscar la presencia de Dios. Y quiero llevarte a Eclesiastés. No voy a leer todo el capítulo 2, recomiendo que tú lo leas. De hecho, recomiendo que la iglesia lea Eclesiastés para todos aquellos que están tan afanados y que tienen su mente enfocada en el trabajo y en mis negocios y en mis proyectos y en mi empresa y en esto y en aquello y en lo otro. Yo te recomiendo, mijito, que te pares firmes y empieces a leer Eclesiastés. Y te vas a dar cuenta, ¿verdad? La Biblia no nos manda que seamos haraganes. La Biblia no nos manda que estemos acostados sin hacer nada, no. La Biblia pone un balance que hay que trabajar. Claro que la Biblia dice que hay que trabajar, pero una cosa es el enfoque y la inclinación a ese tipo de cosas y apartarnos de aquel que nos provee y nos da todo. El gran sabio Salomón, mira, probó la cisterna del placer. Probó la cisterna de las diversiones. Y voy a dejar que sea la Biblia que te lo diga. Eclesiastés, toda la iglesia, capítulo 2, verso 1. Vamos a empezar a leer. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Esto está diciendo Salomón. Y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Mira lo que dice Salomón en el verso 2. A la risa dije, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Mira lo que dice, sigue diciendo, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viña, me hice de huertos, de jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice de estanques de agua para regar con ellos en los bosques donde crecían los árboles. Verso 6 o verso 7. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Verso 8. Amontoné también plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de las provincias. Me hice de cantor. Mira, él tenía su propia orquesta, el individuo. Me hice de cantores y cantores de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumento de música. Verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Esta es mi parte de toda mi faena. Verso 23. Porque todos los días no son sino, miren lo que dice el gran sabio, está conmigo, sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer mañana? ¿Y cómo le voy a hacer para sacar ese trabajo? ¿Y cómo le voy a hacer para eso? Hay gente que ni duerme tranquila. Es más, hay algunos de ustedes que hoy, al salir del servicio, no van a cenar tranquilos pensando cómo le van a hacer mañana. ¡Qué silencio! ¡Aleluya! ¡Qué silencio! Porque siempre estamos enfocados mañana, en el mañana. Y el mañana nos priva de disfrutar el presente, el ahora. Por eso es que Dios dice, si mañana oyeres mi voz. No, Dios dice eso. Dios dice, si hoy es tiempo aceptable, no dice mañana, porque Dios siempre espera que nosotros disfrutemos el ahora. Mijito, mañana no te pertenece a ti. Y hay mucha gente aquí que, voy a decir esto y lo he repetido en alguna predicación, está amontonando dinero. Cuando me vaya para El Salvador, pastor, cuando me vaya allá para Honduras, pues está trabaja y trabaja y tiene a la mujer ahí con la misma chancleta, con el mismo zapato, con el mismo vestido. Vieja, ahorita que estamos jóvenes hay que trabajar, mira, la gota gorda, y hay que poner el dinero allá. Ahora ya no es colón, ahora es el dólar también en El Salvador. Allá, cuando nos vayamos para allá, mira, allá con una maquita ahí en la casa que vamos a construir. ¿Quién te asegura eso?
¿Quién te asegura eso? ¿Por qué no le dices, vieja, ya vi esos zapatos que andan todos chuecos, ya van a generar amén, maldita la verdad? ¿Por qué no vamos y te compras otro, vieja? ¿Ah? Sí, porque siempre estamos pensando en mañana y mañana y mañana. ¿Quién te asegura? Hay gente, en algunas veces lo he dicho, el colmo de los colmos, hay gente que por no gastar no cambian el billetillo de asiento y prefieren aguantar hambre. Y hay 2 o 3 que estén aquí sentados que posiblemente hay más. ¡Qué duro! Prefiere aguantarse y no cambiar el billete para comprar con $2. Porque es que, pastor, yo me conozco, si lo cambio lo gasto todo. ¿Y qué importa que lo gastes todo? Y para eso no trabajas. ¡Vamos! El sabio Salomón, pero ese es otro estado. Pero la cisterna que han entrado en la iglesia, placer, diversiones. Salomón se dio todo ese tipo de diversiones y de placer, agasajó lo que sus ojos vieron, lo que su carne, lo que su corazón, todo. Llegó un momento que él mismo dice ahí en el capítulo 2, verso 2, dice, él dije la risa, enloquece, ya basta. Porque escuchen, a Salomón, él podía mandar a traer la gente que él se sentaba en el trono y todos cantando para el rey, todos contándole chistes para el rey y él riéndose. Y llegó el momento que dijo, ya no más. ¿De qué sirve? Al final él dice, mira, todo esto es vanidad. Y te lo está diciendo el hombre que más humanamente hablando ha disfrutado de la vida. Porque lo tuvo todo. Cristo mismo da testimonio en Mateo capítulo 6. Ni aún Salomón, con toda la gloria que él tuvo y riqueza que él tuvo, luego dice, poniendo su ejemplo, los ríos, se vistió así como una de ellos. Tantas cosas que han entrado en la iglesia, los placeres, las diversiones, todas esas cosas, amados hermanos, quiero decirte, son temporales, no satisfacen nada. Los placeres son momentáneos, son temporales, y podrás tú darle rienda suelta al placer. Dama que me escuchas, varón que estás aquí, y quiero decirte, el tener más de una mujer no te hace más hombre. Y mujer, dama que estás aquí, el pretender que tú puedes levantarle suspiros a todo hombre, eso no te hace más bella. No, hoy no hay mucho amén en eso. Hoy no hay mucho amén en eso. Porque hay hermanas que les gusta levantar suspiros y que la gente, y por eso se compran algunos perfumes seductores. Pastor, no diga eso, es la verdad, amiguito. Y cuando va la hermana, el hermano va por ahí, como siente aquella fragancia y que cambia, ¿eh? Porque poco chuleta y un puente de hilo hoy esta tarde. ¿Ah? Sí que tener cuidado. Y pareciera risa todo este tipo de cosas, como ustedes hoy lo están gozando, pero son puertas donde el enemigo entra. Dime de un Sansón que se dejó seducir. Dime de hombres de Dios que se han dejado seducir. Dime del mismo Salomón, que la historia y la Biblia misma registra que tuvo 1000 mujeres. Y al final, él pudo decir, todo es vanidad. Porque escúcheme, la cisterna del placer, dama que me escucha, caballero que me escuchas, lo podrás disfrutar por media hora, por un tiempo, pero eso no te satisface en absoluto. Nada de este mundo te puede satisfacer. Hay una única fuente que puede satisfacer al ser humano. Había una mujer que encontramos en San Juan capítulo 4 que había probado agua de 5 cisternas y estaba probando agua de la 6ª cisterna. Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Escúcheme, si esta mujer había probado 5 maridos y que el primero no la satisfació, el segundo de igual manera, y así se fue por la vida. Y escúcheme, estoy hablándole a adultos hoy aquí yo de igual manera, en el área sexual. Escúcheme, eso nunca te va a satisfacer en nada.
al final podrás tener 1, 2, 3, 4 y 5, y siempre será algo insaciable. ¿Saben que es el único que satisface el vacío interior que hay en el ser humano? Algunos tratan de llenar ese vacío con drogas, otros con sexo, otros con diversiones, otros con tantas cosas. El único que puede, damas y caballeros, llenar ese vacío es Cristo. Jesús le dice a la mujer: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré será en él una fuente que salta para la vida eterna. Cristo es el único que puede satisfacer la sed del ser humano. Es el único que la puede satisfacer, nadie más. Cualquiera que pueda, y tú puedes seguir por la vida haciendo lo mismo, pero eso no te va a satisfacer. Y así muchas veces está la iglesia, tomando de cisternas rotas que no retienen agua. Primer cisterna en la iglesia, cisterna de lo que es el placer y las diversiones. Segunda cisterna rota dentro de la iglesia, el materialismo y las riquezas. El materialismo y las riquezas ha invadido las iglesias y los altares. Existen dos extremos dentro de la iglesia: aquellos que solo pasan hablando de dinero y aquellos que se enojan cuando les hablan de dinero. ¿En qué grupo es usted? Porque, escúcheme, hay gente que se molesta cuando le hablan de dinero. La Biblia a nosotros, escúcheme, si hay manual que nos debe a nosotros enseñar acerca del manejo de las finanzas, es la Biblia. Así es. Así que cuando un predicador le hable, nos predique, nos enseñe sobre las finanzas, escúcheme, oigámoslo atentamente y en obediencia hagamos partícipe los principios que este libro dice. Pero también cuando el predicador está simplemente hablando de finanzas y de finanzas y de finanzas, es que algo anda mal ahí. Así es. Yo quiero poner un balance en esto. Pero hoy dentro de las iglesias, escúcheme, dentro de las iglesias se ha invadido una predicación sobre el materialismo y las finanzas que no se para en ningún momento. Hay muchos predicadores que siempre inician hablando un tema, lo relacionan con finanzas. Todo es dinero, todo gira alrededor del dinero. El Dios de ellos es el dinero. Y damas y caballeros, la Biblia nos dice, el mismo sabio Salomón en Eclesiastés nos dice que el dinero no sirve para muchas cosas, pero no todo es dinero. Hay cosas que el dinero no las puede comprar. El dinero no te va a dar la felicidad. El dinero no te va a dar la salud. Podrás comprar medicina, pero la salud viene de Dios. La fuerza viene de Dios. De Él viene todo. Pero es necesario que hoy en día, y esto no solamente, ese es el punto de vista en los predicadores, de un evangelio materialista, de un evangelio de dinero, de un evangelio que solo es riqueza, de un evangelio que solo es bendición, de un evangelio que eso, esto y lo otro. Pero muchas veces, no solamente en los predicadores está eso, muchas veces en la misma gente que está sentado dentro de las iglesias, su enfoque son los bienes de este mundo, su enfoque es el dinero, y eso es lo que sucede hoy en día. Mira lo que dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 3. El apóstol Pedro, previniendo a la iglesia y anunciándole y advirtiéndole que vendrían estos tiempos donde el materialismo iba a invadir las congregaciones, donde todo iba a girar en torno al dinero, a la riqueza y a las posesiones materiales. El apóstol Pedro escribe lo siguiente, haciendo una remembranza. Él dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí Pedro está advirtiendo que a la iglesia iban a entrar estos tiempos. Así como hubo en el tiempo antiguo, así como muchos profetas en la nación de Israel, escúcheme, profetizaban por dinero, profetizaban por cosas que les daban, profetizaban por posesiones materiales. De igual manera hoy en este tiempo hay muchos predicadores que están profetizando, están predicando, están enseñando, están pastoreando por dinero.
No es extraño. Aquí la Biblia nos dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Díganme si hoy dentro de las iglesias todo es mercadería. Que Dios nos pueda ayudar a nosotros. Que Dios nos pueda ayudar. Eso es en el ámbito del liderazgo cristiano dentro de las congregaciones. Y repetimos y hacemos saber, amados hermanos, ¿verdad? Sí se necesitan las finanzas, pero que nuestro enfoque no sea lo material. Que nuestro enfoque no sea tanto el dinero. Se necesita, porque de lo contrario no tendríamos un lugar donde congregarnos. No tendríamos como pagar la luz que nos alumbra para poder leer la Biblia. No tendríamos un sistema de aire que nos puede ayudar en los tiempos de calor o de gran frío. No tendríamos todas esas instalaciones. Se necesita. Pero una cosa es poder siempre la balanza sobre lo material, lo financiero, las riquezas. Ahora, ¿pero qué sucede? Eso es en el ámbito eclesiástico. Eso es dentro de las congregaciones. Pero ¿qué sucede con aquellos hermanos que de igual manera están inclinados al materialismo, que no tienen tiempo para Dios? Que su enfoque, vuelvo a lo mismo, es trabajar y trabajar y trabajar, y no tienen tiempo para Dios. Y cuando deberían de apartar el tiempo para Dios, vuelven a utilizar el pretexto: no es que voy a salir con mi familia. Hay un pasaje en la Biblia que usted ya lo sabe, ya lo conoce, pero yo quiero llevarlo ahí, el profeta Ageo. La profecía de Ageo a Israel, cuando Israel viene del exilio y se planta, ¿verdad?, y regresa de la cautividad, dice la Biblia que ellos vinieron con la misión de construir el templo. Vinieron con la misión de levantar los escombros que habían del templo. El pueblo llega, se sitúa geográficamente en Israel, en Jerusalén, y en vez de construir el templo, en vez de trabajar para la obra de Dios, como ellos habían dicho cuando estaban en la cautividad, cada uno de ellos corría para su propia casa. Cada uno de ellos andaba en sus negocios. Cada uno de ellos andaba en esto y andaba en aquello y lo otro, para sus asuntos, para sus proyectos, para todas sus cosas personales. Y viene Dios a través del profeta Ageo y dice: hey, ¿es para ustedes tiempo? Para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas, y mi casa está desierta. Y viene allí y les dice, verso 5: pues así ha dicho Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y empieza a decir Dios, continúa diciendo: buscan mucho, encuentran poco, encierran mucho en casa, y yo en un soplo lo disipo completamente. Y les dice: ¿por qué? Porque mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre para su propia casa. Materialismo dentro de las iglesias. Materialismo dentro de las iglesias. Y vuelvo a repetir, quiero poner un balance. Usted necesita trabajar, yo necesito trabajar, sí necesitamos trabajar. Pero una cosa es que por el enfoque a las posesiones materiales, muchas veces aún dejamos nuestra relación con Dios por un lado. Porque escúchenme, damas y caballeros, al igual que su servidor que está enfrente de ustedes, escúchenme, el exceso de trabajo nos cansa, nos fatiga. Y escúcheme, yo he pasado por allí, y cuando estoy demasiado cansado, a veces ni oramos, ni leemos la Biblia. Venimos a la iglesia ya sin ganas. Vengo un día, el fin de semana me quedo el otro. ¿Por qué? Porque andamos hasta aquí, hasta el copete de trabajo algunas veces, pero para buscar de Dios no tenemos esa pasión. Amén. Amén. Así es. Pastor, yo necesito trabajar. Sí, yo no estoy diciendo que sea un haragán. Y tampoco estoy diciendo, voy a mandar, el pastor está enseñando como sacerdote, te voy a mandar a ti a trabajar, mujer, me voy a quedar orando por la familia. Qué galán. No se trata de eso. Pero pongamos un balance. Mira lo que Cristo mismo dijo en Lucas 12:15. Jesús dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No consiste. Escuchen, hay gente que tiene dinero y tiene posesiones materiales,
pero no son felices. Así es. Y en cambio, hay gente que quizás no tiene tanta holgura económicamente ni posesiones, pero cómo disfrutan esos huevitos estrellados, cómo disfrutan esas tortillitas untadas con limón y sal, cómo lo disfrutan. ¿Ah? ¿Cómo disfruta cuando la esposa está haciendo las tortillas y ahí el hombre, ¿verdad? Comiendo, le iba a decir. Y el hombre tratando la manera de hacer el huevito y todo ahí, y con limón ahí. Y díganme ahorita que ando hambre. Sí, pero hay gente que tiene dinero y tiene lo otro y no disfruta nada de eso. Que Dios nos ayude a nosotros. Y tercer cisterna que hay dentro de las iglesias, termino con esta, ya no tengo más tiempo. La tercera cisterna es, anótala, la cisterna rota de las nuevas revelaciones apostólicas. Primer cisterna que ha entrado dentro de la iglesia, por lo cual la iglesia se ha alejado de Dios, es placer y diversiones. Y es bueno que hoy usted haga lo siguiente: al llegar a casa, se vea al espejo y usted misma puede decir, ¿de quién tengo yo más? ¿De Dios o del mundo? Es más, no necesita verse en el espejo. El espejo se puede quebrar, porque usted al final, al evaluarse, usted va a decir, Señor, tú sabes que yo tengo más de ti. El espejo le va a decir, no necesita verse, usted sabe. Segunda cisterna, materialismo. ¿Cuál es su enfoque? No, pastor, venimos a esta nación a trabajar, pastor, y no sabemos cuándo Donald Trump nos va a... Es que no es Donald Trump el que te vaya a regresar para tu tierra, es cuando Dios dice. Es cuando Dios dice, y si Dios dice que es hoy, hoy, si Dios dice el otro año, y si Dios dice dentro de 15, 20 o 30 años, y si Dios dice, no, aquí te vas a quedar, ni es más, ni tus huesitos los vamos a mandar para allá. Es Dios. Es Dios. Porque hay algunos que ya te le están poniendo carga a su familia. Hijo, hija, cuando yo me muera, mándame para allá. No le ponga esa carga a sus hijos. No. Suficiente que van a estar llorando. Y bueno, si es posible, pues no sé cómo usted haya sido, algunos no van a llorar. Aleluya. Den una prenda de palma al Señor. Amén. Amén, pero termino. La cisterna rota de las nuevas revelaciones apostólicas que han entrado dentro de las iglesias. Con esto termino. Esto es vasto para poderlo hablar solamente en una predicación. Pero escúcheme, la iglesia del siglo XXI ha dejado la verdadera fuente de revelación, que es la palabra de Dios. Ha dejado la sana doctrina y ha acabado sus propias doctrinas. Ha acabado su propio sistema eclesiástico, ha acabado sus propias costumbres y se ha alejado de Dios y de su palabra. Hoy la iglesia y mucha gente que nos escucha, escúcheme lo que voy a decir, lo voy a decir dentro del estricto orden bíblico y con la responsabilidad de ser pastor. Pero hay mucha gente que hoy en este tiempo le cree más al profeta, al apóstol, que lo que la Biblia dice. Así es. Hay mucha gente que sigue más al apóstol que las enseñanzas del mismo Cristo. Así es. Y hay mucha gente aquí que espero que eso no haya pasado y que no pase con usted, que cuando en su iglesia haya servicio y llegó el apóstol a la ciudad, usted sale corriendo para allá. Voy a poner a los diáconos ahí en la entrada cuando usted regrese, si usted se va. Porque aquí no se trata de seguir un hombre, ni las enseñanzas de un hombre. Aquí se trata de seguir las enseñanzas de Cristo, su palabra, sus doctrinas, sus principios. Y hay mucha gente aquí que está siguiendo las enseñanzas de los apóstoles modernos y no la palabra de Dios. Son cisternas rotas. Son cisternas rotas. Mis amados hermanos, son cisternas rotas. Toda doctrina y toda enseñanza que no tenga fundamento en la palabra de Dios son cisternas rotas. ¿Y saben qué es lo que ha venido a causar eso dentro de las iglesias? Divisiones, problemas. Aún hay iglesias que han entrado en maldición. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento, todo es estancamiento. Y saben, eso
divide y destruye las iglesias. Cuando yo fui el año 2018 a El Salvador, que tuve la oportunidad de visitar una región del Salvador, y estuve platicando con algunos pastores, específicamente con un pastor, me estaba diciendo, desde que entró el movimiento G12 aquí a esta área, saben, nuestras iglesias se dividieron. Las iglesias que tenían 200, 500 miembros se dividieron, y ahora muchas de esas iglesias no hay crecimiento en esas iglesias. ¿Por qué? Porque muchas de estas iglesias se dejaron llevar por reformas disque apostólicas. Y eso vino a dividir las iglesias. Y eso vino a ser pedazos de iglesia. Escúcheme, la única fuente con máxima autoridad de revelación que creemos, practicamos, enseñamos, aquí en Fuente de Vida, es la Biblia, es la palabra de Dios, es este libro, el libro de los libros, la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí no vamos a aceptar cisternas rotas de revelaciones. No. Y escúchenme, predicadores que estamos aquí. Aquí no se trata de venir a contar un sueño que soñé anoche. Yo sueño. Tengo sueños. A veces más de sueños, pesadillas, cuando me acuerdo de alguno de ustedes, no es cierto. Pero usted no me va a escuchar a mí decir, hermano, anoche yo soñé. Porque yo no vengo a contar sueños. Yo vengo a predicar la palabra de Dios. Y cada uno de los que estamos aquí, eso es nuestro enfoque como predicadores. Predicar la Biblia, predicar la palabra de Dios. Aquí no aceptamos nosotros nuevas reformas apostólicas. No aceptamos. Justamente anoche, después de la predicación, salí con el pastor que nos estuvo ministrando anoche, Carlos Francisco, y conversábamos sobre eso. Y él me preguntaba y me decía, ¿ustedes son una iglesia independiente? Digo, sí, somos una iglesia independiente. Me dice, está bien. Hoy en día, muchos de los concilios y muchas de las denominaciones, lo que ven en las congregaciones locales es esto. Es dinero. Ver cómo sacan dinero. Le decía yo algo muy importante que se lo hago público a ustedes. Cada iglesia local, cuando pertenece a un concilio, a una denominación, que yo no estoy en contra de esas personas, pastores que nos escuchan, donde en ninguna manera, Dios me libre y Dios me guarde de eso. Lo que yo estoy en contra es de aquellos sistemas eclesiásticos y denominacionales que en vez de ayudar a las congregaciones pequeñas a crecer y a ponerles herramientas y ayudarles en sus primeros pasos, lo que hacen es saquearlas. Eso yo no estoy de acuerdo. ¿Me entiende? Entonces, lo que nosotros hacemos como congregación, cada iglesia, congregación local, tiene que hacer lo siguiente. Todo el diezmo que entra a Fuente de Vida, de ahí se saca el diezmo de diezmo para enviarlo a los concilios, y estos a su vez lo envían para ayudas misioneras. Ahora, yo digo esto y no desconfío de muchos concilios. No todos son iguales. Pero en su gran mayoría uno se da cuenta que los presidentes de los concilios, viajando de turista de una nación a otra, misioneros que necesitan el dinero, no se les está haciendo llegar. ¿Qué hace Fuente de Vida? En vez de enviarlo a concilio, nosotros se lo enviamos a misioneros que sabemos que están en necesidad y estamos ayudando. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Y cuando hay necesidad, nosotros nos censuramos que ese fondo, esa ofrenda, ese dinero pueda llegar a las personas en necesidad. Lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, que preferimos enviar a alguien y pagarle los pasajes y que él vaya y que lleve la ayuda a las personas que la necesitan, y no que la lleven a un almacén donde la gente que la necesita no la tenga accesible. Así es. Todo esto ha pasado dentro de las iglesias, y por eso, como pastor, he renunciado a todos los concilios. Y vuelvo a decirles, no es porque no han venido aquí a Fuente de Vida. Han venido apóstoles aquí a Fuente de Vida, queriéndome echar a la bolsa. Y he dicho no. Y me han dicho, pastor, lo vamos a empoderar. Y dije, ya estoy empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra que ellos utilizan. Y les digo esto, sé que está siendo público. Les digo esto. Llegaron a la oficina, me pidieron un tiempo y discretamente y con prudencia los atendí. Y me propusieron tantas cosas que no me exalto, pero no soy materialista ni me ando tras el dinero. Que me dijeron, le vamos a proveer el seguro médico, que no lo tengo.
Le vamos a proveer a sus hijos colegiatura, escuelas privadas, y que ellos vayan y se gradúen. Y hasta es más, le pagaremos su pensión de su casa. Si usted se asocia con nosotros. Y vive Dios en cuya presencia estoy, que no le estoy diciendo mentira. Y le dije, rechazando profundamente en mi corazón por no ser tan descortés, déjeme orar y yo le llamaré. No le he llamado. Porque la única fuente de revelación aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Permítame un momento. ¿O qué usted quiere? ¿Que venga un apóstol a predicarle aquí? ¿Qué usted quiere? ¿Que venga un apóstol ungido aquí a predicarle? ¿Eso es lo que usted quiere? Yo sé que usted no quiere eso. Conozco mis ovejas. Hay algunos que si viniera alguno de esos apóstoles se sientan allá en aquellas bancas y se salen por aquellas puertas. Yo los conozco. Ahora, no estoy de esa manera como para complacerlo a usted en este aspecto, porque siempre invitamos predicadores, pero no apóstoles. Y a veces los predicadores que han venido nos han agarrado bien bonito. Por ejemplo, el de anoche nos agarró bien bonito, con chiste y todo el hermano, pero se da cuenta, y no era apóstol. Él dijo, soy un simple siervo de Dios. Pero cuando alguien se presenta pantallando tantas cosas, yo le digo, cuidado, acuérdate de Nabucodonosor. Así que no aceptamos nuevas reformas apostólicas en la iglesia. No. La doctrina no se puede reformar. Los principios de la palabra de Dios no se pueden reformar. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Y Pablo le dice a los Gálatas, miren, si aún un ángel del cielo viene a anunciarles otro evangelio, no le crean. Todo predicador que les hable otra doctrina sea anatema. Y como antes le digo, lo vuelvo a repetir, si alguien les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mis amados hermanos, estamos en la recta final y todas estas cosas se tienen que ver dentro de las iglesias. Y como pastor y predicador de esta casa, de esta congregación, estoy aquí no solamente para predicarles la palabra de Dios a ustedes, sino también para cuidar y velar que en esta casa no se prediquen cosas que no son. Que se predique la verdad. Y por eso vuelvo a repetir y hago un llamado a los predicadores de Fuente de Vida: seamos responsables con lo que predicamos, porque de lo que nosotros prediquemos aquí es una semilla que será sembrada en el corazón de los que nos escuchan. Así es, amén. Y esa semilla producirá de acuerdo a la naturaleza de la predicación que nosotros demos. Tengamos cuidado de poder predicar siempre la palabra de Dios. Por eso tome tiempo para leer, escudriñar, estudiar y profundice en oración delante de Dios, y Dios le dará la palabra y usted tendrá que predicar. Pero no me venga con cuentos, ni con chistes, ni con revelaciones de apóstoles o profetas. No aceptamos nada de eso. Si usted nos va a predicar, predíquenos la palabra de Dios. Si usted nos va a regañar, regáñenos con la palabra de Dios. Si usted nos va a exhortar, que sea la Biblia la que nos diga, este libro santo y sagrado. No tengo más tiempo para poder seguir mencionando otras cisternas que han entrado a la iglesia. Pues solamente se las voy a quedar ahí, pero se las voy a dar así: las cisternas de amuletos ungidos que han entrado a las iglesias. Ya no tengo tiempo para hablar de eso ya. Pero hay gente, aún mismos hermanos, que andan tantas cosas. Imagínate, Israel deja la verdadera fuente por cisternas. Hay personas y creyentes que nos escuchan que andan en desobediencia, no hay santidad ni temor de Dios en ellos, y creen que un amuleto les va a guardar. Pastor, traigo el aceite ungido de la prosperidad y andas chueco. ¿Cómo Dios te va a prosperar? Mejor termino. ¿Cómo Dios te va a prosperar? Si no andas en obediencia a la palabra de Dios, ¿cómo Dios te va a prosperar? Pero son tantas cosas que han entrado. No, es que el apóstol la ungió, el profeta la ungió.
Hay muchos predicadores que le hacen creer a la gente que traen piedras de Israel y a ver al río Trinity se fueron a traer. Y se las venden a la gente. Traen reliquias de Jerusalén y la gente dice, ¿y Jerusalén? Y la compran y tú ni sabes de dónde la traen. No estoy diciendo que todo sea así, pero en su mayoría. ¿Ah? Mejor usted traiga ahí su pulgarcito allá de El Salvador, ¿me entiende? No se trae eso. Las 5 estrellas de mí.